Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por la puntualidad. Un gusto verlas y verles. Las disculpas, la semana pasada pues me encontraba en una capacitación externa, entonces mi colega nos colaboró en la sesión. Me dijo que estuvo muy provechosa. Siempre el apoyo del compañero de Fuerza Pública para la evacuación de dudas y para trabajar este tema es súper importante. Ya estamos casi en la recta final, ya nos faltan poquitas sesiones y el día de hoy vamos a trabajar un poquito lo que es el tema de las redes sociales, lo que es la prevención y ciberseguridad. No sé si alguien más quisiera hacer un comentario antes de comenzar o agregar algo. Comenzamos entonces. Gracias a las personas que se han conectado durante todas las sesiones, de verdad ha sido muy provechoso. Permítanme un momentito. Ujú. Listo, sí se está viendo, ¿verdad? Sí, Perfecto, sí, excelente. listo, gracias. Ok, vamos a ver. Ok, ahora sí. Bueno, este es un tema bastante importante que tenemos que empezar a trabajar en la actualidad. A mí me gusta mucho que trabajemos este tema específicamente porque la tecnología o el mundo cibernético, donde vive ahora el adolescente y vivimos nosotras y nosotros también, no es posible que lo obviemos de este crecimiento y de este desarrollo que el adolescente tiene. O sea, no podemos como desligarlo de esta realidad que se está viviendo. Nos encantaría la idea de decir, bueno, no sé nada y no quiero que mi hijo, que mi hija experimente esto, pero lo vivimos. Es una realidad que inclusive a veces en los centros educativos solicitan que se tenga acceso a Internet y todo lo demás. Entonces tenemos que ver un poquito con respecto a lo que tiene que ver con algunas conductas de riesgo que la persona adolescente pues puede estar experimentando o puede vivir o a lo que está expuesto o expuesta. Entonces, tenemos que tener claro específicamente, mamás y papás, que la tecnología del día de hoy, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con tecnología, el uso es característico de todas las poblaciones a nivel local, nacional o internacional, ¿verdad? Específicamente el manejo de redes sociales, es parte del diario vivir actual de nosotros como personas, de los adolescentes, de la sociedad actual, ¿verdad? ¿Por qué? Podemos desarrollarnos, especialmente en la niñez y la adolescencia costarricense. ¿Qué tenemos que hablar? O sea, no podemos decir y tapar el sol con un dedo o indicar que mi adolescente, que mi hijo, que mi hija no van a vivir con la tecnología. Sin embargo, vamos a empezar a trabajar algunas otras cosas que son importantes, ¿ok? Es característico actualmente a nivel nacional, local, internacional, que se den el manejo de las redes sociales, ¿ok? A través de estos medios de comunicación, las personas, ¿verdad?, conocen, ¿verdad? Pero en algunos espacios pueden ser engañadas y utilizadas en redes de prostitución infantil. En algunos momentos ha habido personas para secuestro y todo lo demás. ¿Ok? Estas amistades que se hicieron en redes sociales y en todo lo demás pueden, ocasionar ciertas conductas de riesgo o estar expuestos al adolescente o al, digamos, al preadolescente a situaciones muy complicadas en su vida, ¿ok? Tenemos que reconocer que estos medios de comunicación, estos medios tecnológicos, si bien es cierto, forman parte de la vida del adolescente, también se comprometen en un momento a ser un mecanismo de muchísimo riesgo para esta persona. Entonces, tenemos que empezar a ver qué cosas podemos ir identificando y cómo podemos, como papás, pues trabajar en estos aspectos, en el entendido de que en este momento no hay posibilidad, mamás y papás, de que estén totalmente exentos del acceso a la tecnología, ¿verdad? A mí me encantaría decir, bueno, con solo que quitemos el celular, pero sabemos que de muchas otras formas el adolescente va a poder, inclusive con el celular del amigo o de la amiga en el colegio, no sé si tienen una tablet o en otros espacios. Entonces tenemos que tomar muchísimo en cuenta esto para que lo recordemos. Ok. Tenemos que conocer un poquito el espacio de acción de nuestros hijos e hijas están desarrollándose.
a nivel de lo que son las redes sociales. Ok, las redes sociales actualmente son un fenómeno inherente al ser humano y cuando hablamos de redes sociales estoy hablando de redes de interacción social, no necesariamente el Instagram y el Facebook y el TikTok, pero sí ahora están manifestándose con estas características. Ok, el que yo me desarrolle con mis pares y lo hemos visto durante todas estas sesiones es importante y es inherente al ser humano, específicamente al adolescente durante estas etapas. El interactuar con otras personas es inherente al ser humano. Las redes sociales son este mecanismo de adaptación y de supervivencia, ¿ok? Del que formamos parte en diferentes grupos, desde lo que es la familia, los amigos y todos los ámbitos académicos, profesionales, culturales, como yo les dije. Ese es el espacio donde nos desarrollamos. Los seres humanos estamos inmersos de manera permanente en redes sociales, ¿ok? Establecemos conexiones con nuestros pares. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, necesitamos relacionarnos, ¿ok? Tomar el contacto con el otro, formamos parte de estas redes y en ellas definimos a los demás, nos definimos a nosotros mismos, todos los roles, nuestras interacciones y demás, ¿ok? Y transmitimos información relevante en diversos ámbitos en nuestra vida. Entonces, si bien antes lo que hacíamos era mandar una carta, ¿verdad? O antes sí lo que hacíamos era decirle a mi mejor amiga para decirle al otro que me gustaba o indicar otras cosas. Ahora se hace de otras maneras que nos cuesta un poco ya la interacción a nivel personal o a nivel de cara a cara, pero todavía se sigue trabajando. Es inherente al ser humano. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta que tal vez es importante que conozcamos más de lo que en este momento conocemos, cómo se están relacionando nuestros adolescentes actualmente en estas redes sociales. Yo siempre se los digo y ahorita lo vamos a especificar un poquito más cerca y es la parte de que yo, desde la sesión número uno hemos hablado, yo no puedo alegar desconocimiento de absolutamente nada. Yo no puedo decir que como no me gusta el Facebook, no me gusta el Instagram o no sé cómo se maneja el TikTok, simple y sencillamente me voy a hacer de la vista gorda, a pesar de que mi adolescente sí lo está viviendo, sí lo maneja y sí interactúa con otras personas ahí. No podemos nunca con nuestros adolescentes alegar desconocimiento o decir que porque no me interesa, no voy a ingresar en esa red social. Además, yo tengo que conocerla. Entonces, las redes sociales en línea son accedidas ¿por qué? Por parte de la niñez y la adolescencia a través de donde del internet, de los teléfonos celulares, de las computadoras, de las tablets. Tenemos muchos espacios donde el adolescente puede acceder, ¿ok? Esto aumenta que las condiciones de vulnerabilidad, ¿ok? El ingreso en línea de menores de edad es asincrónico. ¿Qué quiere decir? No existe un tiempo límite de espacio y de tiempo. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que esto está sucediendo. ¿Qué peligros podemos encontrar en la red? Yo voy a hablar de algunos hoy, pero sabemos que hay muchos otros, ¿ok? Los riesgos más importantes del abuso de la tecnología de información, ¿verdad? Son lo que es la adicción, el acceso a contenidos inapropiados, el acoso o la pérdida de intimidad. A mí me gusta mucho, o sea, vamos a hablar un poquito sobre lo que son situaciones de riesgo que puede vivir el adolescente dentro o lo que se ve inmerso el adolescente, ¿verdad? Vamos a ver sexting, grooming y otras cosas. Sin embargo, para mí, uno de los peligros más grandes que en la red que hay actualmente es la ciberadicción, el abuso de la tecnología de información. ¿Ok? En las redes se pueden acceder a qué? Contenidos pornográficos o violentos, transmitir mensajes racistas, proclives a la anorexia, incitadores al suicidio, a la comisión de delitos. Recordemos que una red como TikTok, el algoritmo de TikTok es uno de los más poderosos que hay en este planeta en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Y una vez que llevamos una capacitación con respecto a la tecnología de riesgo, el TikTok tiene un algoritmo tan increíblemente fuerte que logra identificar cuáles fueron los videos en los que pasé más tiempo observando y a partir de ahí al adolescente o a nosotros inclusive como adultos nos va a tirar más. Por ejemplo, en el caso nuestro, si nos gustan recetas de cocina o si nos gusta mucho ver ciertas cosas, de un pronto a otro empiezan a salirme más recetas de cocina y más recetas de cocina y me empiezan a ver más como cómo arreglar el jardín, por ejemplo, y todo lo demás. El TikTok también va a funcionar así el adolescente. Si yo empiezo a ver muchísimos videos con respecto a cómo adelgazar en una semana, eso tenemos que observarlo. O
cómo entrar en una banda, cómo el consumo, y, digamos, todas esas cosas tenemos que empezar a darnos cuenta que cada vez que yo busque algo o que yo me quede más absorto o que me quede durante más tiempo viendo, en algún momento siempre preguntaron que en TikTok por qué no había anuncios o espacios como los que hay tal vez en algún otros, como decir, los anuncios de Spotify o los anuncios de YouTube. Los creadores de TikTok indican que en el anuncio se pierde la atención. Por lo tanto, TikTok es inmediato, así como nos gusta a todos los adolescentes ahora, ¿verdad? Necesitamos inmediatez, necesitamos todo ya. Entonces, TikTok, a como terminó un video, inició otro, a como terminó un video, inició otro. Entonces, con eso capturamos la atención y no solo es del adolescente, inclusive a veces nosotras y nosotros nos dimos cuenta que estuvimos un gran rato en TikTok y ni siquiera nos dimos cuenta del tiempo. Entonces, es importante, aparte de las conductas y de los contenidos no solo pornográficos o violentos o proclives a diferentes situaciones como lo que es intentos de suicidio y otras conductas de riesgo, tenemos que empezar a ver que uno de los riesgos más importantes es el abuso y el del tiempo en pantalla que nuestros adolescentes están teniendo. Porque mientras más tiempo en pantalla mi adolescente esté, más proclive está a estas actividades, más proclive está a poder llegar a los contenidos pornográficos violentos, más proclive está a ver toda esta información, más proclive está a que una persona le contacte por algún medio. Entonces, dentro de los principales peligros que yo siempre destaco, específicamente con los pacientes que atendemos, es la cantidad de tiempo de exposición. Ahorita vamos a hablar un poquito de ciberseguridad, pero a mí me interesa mucho que algunos papás hablan del famoso control parental, ¿verdad? Del famoso yo le tengo hasta cierta hora, yo le tengo hasta ciertas cosas. El punto aquí, yo tengo tiene restringidas ciertas páginas. Está muy bien y eso está excelente. Los controles parentales son positivos, pero fuera del control parental yo necesito controlar el tiempo, no solo el control parental de ver si puede entrar a YouTube Kids o si no puede entrar a YouTube Kids o si esto y el otro, sino es la cantidad de tiempo que mi adolescente está siendo expuesto a estos espacios. Entonces, dentro de las principales situaciones de peligros que tenemos en las redes, específicamente está el ciberbullying. Se está caracterizando muchísimo, ¿verdad? Es el homólogo al bullying, digamos, al bullying corriente o al bullying que se vive en otros espacios, ¿verdad? Es uno de los más populares. El ciberbullying es este homólogo en el que las nuevas tecnologías y la información potencian este problema muchísimo, ¿ok? Pero lo más complicado aquí es que ya no se circunscribe solamente al espacio físico, ¿verdad? Por el tiempo en el que la víctima o el victimario coinciden, ¿verdad? O sea, ya no sucede solo en el colegio, no solo sucede en mi grupo social, sino que ya se amplía más al ámbito de la acción en otro momento del día y se hace, como lo vimos, asincrónico, ¿ok? A través de este medio que permite la comunicación entonces ya ahora está la imagen en computadoras, en el teléfono, en mensajería, en todo lo demás, ¿ok? Y se convierte en una forma de ataque o de matonismo de forma asincrónica, ¿ok? No es necesario que ni siquiera la víctima y el victimario estén en el mismo lugar, ni en el mismo tiempo, ni en el mismo espacio virtual, pero ya, y se permea a muchísimos espacios, a muchísimos lados, a muchísimos momentos del día. Ya puede ser que yo lo publiqué y bueno, nos dimos cuenta y lo vamos a ver y ya no está, pero resulta que el día siguiente se vuelve a publicar y demás. Entonces, estamos hablando de que se circunscribe ya no tanto en espacio físico, sino que se va más allá de las fronteras, ¿ok? Se puede manifestar de muchísimas formas, papás y mamás, ¿verdad? Publicar en internet una imagen, un video, los famosos memes, datos privados de cualquier información que perjudique a la persona, o, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con crear los famosos perfiles falsos o los finstas, ¿verdad? Ok, exponer aspectos privados y todo lo demás. Ok, ¿quiénes conocen aquí? Voy a dejar de compartir un momentito. Y abrir. ¿Quiénes conocen aquí los famosos finstas o los fake insta? Nada más levantando la mano, no tienen que, o podemos levantar la manita con este cosito que tenemos aquí. Ok, perfecto. Esther los conoce, ¿verdad? Que podemos levantar las manitas así nada más y decir, bueno, yo conozco con levantando la mano, ¿verdad? Entonces, el fake Insta o el Finsta es ok, Marco también, perfecto, muchísimas gracias. El fake Insta o el Finsta son estos perfiles falsos que nuestros adolescentes crean. ¿Específicamente para qué? ¿Para qué los crean? Bueno, los crean específicamente para esto. Como dicen, hay uno que hay ahora que es quemados. ¿Han escuchado el término quemado? El adolescente lo está utilizando muchísimo ahora. El término quemado quiere decir que yo en las redes sociales a alguna persona que quiero hacerle daño, la quemo ahí. ¿Qué quiere decir? Entonces, pongo información de esta.
Yo no voy a hacer un perfil de Instagram que diga Andrea Mora Morales, porque todo el mundo va a saber quién soy yo. Yo puedo hacer un perfil falso que tiene otro nombre. Entonces, esos son los famosos fake Insta o Finsta. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente de cómo están por así decirlo, los teléfonos de nuestros hijos y revisar estas cosas. Andrea, ¿cómo puedo saber yo si mi hijo o mi hija tiene un fake Insta o un Finsta? Bueno. Recordemos que en estos aparatitos muy maravillosos y muy novedosos tenemos el inicio de una sesión. ¿Ok? El inicio de una sesión, si yo lo abro o si yo lo cierro, recordemos, por ejemplo, como pasa en Google o como pasa en Gmail, yo puedo también revisar cuando yo cierro, por ejemplo, mi cuenta de Instagram. Bueno, ya los chicos casi que Facebook no utilizan, pero si yo cierro mi cuenta de TikTok, mi cuenta de Instagram, yo puedo revisar cuáles otros perfiles han accedido. Entonces, por ejemplo, si está solamente el perfil de Andrea Mora Morales, es que Andrea tiene solo un perfil, pero resulta que si se accedió con el perfil de Andrea Mora Morales, pero también hay otro extraño, quiere decir que hay otras personas o que mi propio hijo o mi hija han accedido a otras cuentas dentro de su propio celular. Entonces, ahí es donde podemos tal vez tener un poquito lo que llamamos esa famosa malicia indígena para estar revisando. Hay otras cosas muy importantes. ¿Quién conoce cómo son en Instagram, básicamente que trabajan los adolescentes? ¿Han escuchado lo que se llaman los close friends o lo que llamamos como los amigos cercanos? ¿Verdad? Ok, Esther también. Perfecto. Excelente. Doña Esther están todas y doña Mónica también. Excelente. Entonces, los famosos close friends en Instagram son publicaciones que yo solo le hago a un público selectivo o seleccionado. No sé si me entienden, ¿verdad? Yo puedo elegir a quién le publico y quién le enseño. ¿Puede que yo sea amiga de mis hijos en Instagram? Sí, claro, por supuesto. Ah, no, pero yo soy amiga de mi hija, de mi hijo en Instagram. Pero yo nunca lo veo publicando nada, por ejemplo. Entonces, pero resulta que los chicos son así de inteligentes y tienen este espacio que se llama los close friends. Yo puedo escoger en el celular a quién le enseño la publicación. Y la mayoría de las veces no vamos a escoger a mamá y a papá para tenerlos en esas publicaciones. Sabemos que sí. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta si mi hijo o mi hija tienen algunos momentos publicaciones como close friends? Los circulitos que están arriba de estados en Instagram siempre están en rosadito. Cuando yo publiqué con close friends, se ve un círculo verde, no rosado. Entonces, para que lo tomen en cuenta, tenemos que empezar a observar un poquito más allá. Los close friends o cuando yo reviso en estos estaditos que se ven, va a salir en rosado. Ah, mira, fulana puso un estado. Entonces yo voy a tocar, si se ve en rosado, quiere decir que es para todo el público. Si se ve el circulito en verde, quiere decir que que estoy dentro del público selectivo que escogió para que viera ese estado. Entonces es importante que empecemos a darnos cuenta de esas cosas. ¿Qué sucede mucho? La mayoría de la forma en la que queman a nuestros hijos o a nuestras hijas en redes sociales se da mediante perfiles falsos. Se da muchísimo mediante perfiles falsos. Entonces, ¿cómo puedo identificar? Ya se los dije. ¿Ok? Cerramos el perfil de Instagram y revisamos cuáles otras cuentas han accedido a ese Instagram desde el celular de mi hijo o de mi hija. Vamos a continuar. Ok. Entonces, vamos a ver. Aquí está. Sí se ve, ¿verdad? Ok, entonces, para continuar con lo del ciberbullying, bueno, recordemos que es muy complicado. Antes no había como legislación para poder prevenir esto, ahora sí está, sí tenemos la posibilidad de denunciar un delito con respecto a la exposición, ¿verdad? Recordemos que el hecho de que tal vez algunas veces es que no se puede denunciar porque resulta que la muchacha fue la que le compartió la foto al novio o la muchacha fue la que le compartió la foto a la amiga, no importa. Sabemos que yo siempre se los digo a los adolescentes en mi consulta, que en el momento en el que yo doy enviar, esa información puede llegar a cualquier lugar, pero también estamos de acuerdo en que yo puedo denunciar si esa imagen no está siendo adecuadamente utilizada, para que lo tomen en cuenta. Entonces, tenemos la famosa pornografía infantil. Es la difusión de imágenes de menores de edad en las redes como con fines eróticos, es muy demandada, o sea, la descarga y el intercambio y la producción de pornografía infantil, ¿verdad? Es muy creciente actualmente. Incluso existe una mafia organizada que llamamos lo que es la Deep Web o lo que se mueve en la red oscura, que es específicamente esta difusión de imágenes de personas menores de edad con fines, perdón, meramente eróticos.
Este es un crimen cibernético, ¿verdad? Contrario a lo que muchos piensan, no se limita solo a niños, niñas, jóvenes, ¿verdad? Sino a jovencitas. Algunas veces pensamos que son personas en riesgo social, ¿verdad? Sino que también se limita a otros espacios en los que se exponen a secuestros, a violaciones o a condición de explotación sexual infantil. Tenemos que tomar en cuenta que, digamos, el hecho de que haya exposición de estas imágenes no necesariamente se va a quedar con el contenido de que estas personas reciban o quieran solamente acceder a las imágenes, sino que se puede ampliar a algo más. Están muy expuestos porque nuestros hijos y hijas están expuestos también. Todas aquellas fotografías que podemos considerar inocentes, donde los menores se lucen en vestido de baño en la playa o en la piscina, las fotos de la pijamada con varias chicas y todo, son objetos de muchas personas para depravación. Lo siento, es muy duro decirlo, ¿verdad? Y nos gustaría que tuviéramos una sociedad diferente. Sin embargo, sabemos que actualmente la depravación de las personas no tiene límites, ¿ok? Todas estas imágenes que pueden ser utilizadas en redes, ¿verdad? Se tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Qué es importante aquí? Bueno, antes se acostumbraba, antes, ¿verdad? No sé cómo lo manejan ahora. Antes, en estas fotografías que se hacían, que ya no son digitales, sino estas que se imprimían y estas que se tomaban y que se llevaban a revelar, mucho se acostumbraba tomarle las fotografías a los niños y a las niñas desnudas porque está muy bebecito, porque tiene 5 meses, porque tiene un añito. Todas estas cosas en la actualidad debemos tener mucho cuidado. Dentro de lo que les recomiendo yo mucho a papás y mamás, inclusive yo misma lo practico, es, si bien es cierto, no está mal que podamos subir orgullosos o orgullosas una fotografía de fin de curso, pero que en la fotografía pongamos un emoji o pongamos algo para que las personas no puedan acceder a saber cuál es el centro educativo donde mi hijo o donde mi hija está cursando la secundaria o primer grado o lo que sea. Entonces, es importante también, estas conductas pueden prestarse para que alguna persona pueda tomar estas imágenes sin consentimiento. Entonces, es importante que saber que no es, el hecho no es que yo pueda vivir un espacio en el que se exponen a pornografía infantil por el hecho de que yo le haya enviado la imagen a alguien, sino por el hecho de que también lo toman de nuestras redes sociales. El grooming, esta es se está dando muy en crecimiento. El grooming es una situación en la que el sujeto abusador o la persona abusadora accede desde la inocencia o la ingenuidad de las personas menores de edad para acercárseles, ¿cómo? Y ganarse su confianza utilizando todas las redes sociales. Muchas veces, como les digo, con perfiles falsos, con el único objeto de que una vez con su confianza se le obliga a conductas de abuso sexual, ¿ok? El grooming es este conjunto de estrategias en el que una persona adulta desarrolla para ganar la confianza de él o la joven a través de Internet, adquiriendo el control, el poder sobre él o sobre ella y con el fin último de abusar sexualmente de ella. Hemos tenido muchísimos casos, papás y mamás, en el transcurso de estos años, en el que nuestros hijos e hijas entran a grupos de Argentina, a grupos de Colombia, a grupos de España, en el que todos son adolescentes de la misma edad mía, me dicen, en el que solamente es un amigo o una amiga que tiene la misma edad. Yo le pedí una foto y es un muchacho de mi edad, yo le pedí la foto y es una muchacha de mi edad. Entonces tenemos que empezar también a que nuestros adolescentes empiecen a desarrollar un poquito lo que llamamos esta malicia indígena, porque el grooming empieza de esta manera, en el que nos ganamos la confianza. Entonces, hay diferentes etapas en el grooming y tenemos que ver el desarrollo de la amistad. La persona abusadora se hace pasar por otro joven, se gana la confianza de la víctima, le seduce, obtiene datos personales, qué edad tenés, con quién vivís, cuál es tu dirección, qué hacen tus papás, en qué colegio estás, muchas otras cosas. Recordemos que todas estas preguntas son mucho cuando estoy conociendo a una persona. Son como muy básicas, pero empezamos a darnos cuenta, ok, tenés hermanos, tenés hermanas, y empezamos a darnos cuenta en qué colegio estás, qué hacen tus papás, pasas mucho, no pasas, demás. El engaño es cuando el abusador finge estar enamorado de la víctima para conseguir que se desnude o que realice actos de naturaleza sexual frente a la cámara, frente a la webcam o que me mande imágenes y envíe fotografías en general. ¿Qué sucede aquí? Bueno, cuando resulta que somos adolescentes, que me siento muy atraído o atraída por esta persona y empezamos el intercambio de estas cosas, pues como dicen, caigo en la trampa.
Y comienza lo que llamamos el chantaje, papás y mamás. El abusador manipula a la víctima amenazándole con que va a ser público todo este material sexual, si no continúa enviándole más. Las repercusiones del grooming en la víctima están asociadas a muchísimos espacios. Las personas pueden sufrir de depresión, baja autoestima, desconfianza. De un pronto a otro tenemos cambios de humor muy repentinos y bruscos. Baja mi rendimiento académico, comienzo a aislarme más, tengo alteraciones en el sueño, la alimentación, ideas, intentos de suicidio. Siempre les recuerdo que hemos estado viendo durante todas estas semanas la necesidad de que mi adolescente sienta la confianza de poder hablarme y de poder acudir a mí como papá o como figura de protección, papá, mamá, figura de protección, si esto está sucediendo. ¿Qué es importantísimo aquí, papás y mamás? Que cuando un adolescente está inmerso o inmersa en una situación de chantaje, claro, ahora sí, a mi papi me mata, mami me mata si se dan cuenta que yo mandé una foto de estas. Entonces, resulta que, ¿qué hago? Me quedo callado o callada. Y el chantaje puede ir más allá, al punto de que es, bueno, nos vemos en tal lugar y pueden abusar sexualmente de estas personas. ¿Qué sucede? Al grooming estamos expuestos cualquier adolescente, ya sea que tenga un buen vínculo con papá y mamá o que no lo tenga. Recordemos que no tiene que ser una persona en vulnerabilidad, puede estar expuesta al grooming, pero depende cuál es el vínculo y cuál es el, digamos, no necesariamente es que haya una familia disfuncional o que haga alguna situación complicada para que el adolescente tenga que vivir esta situación. Recordemos que el grooming se da dentro de las redes. Entonces, no tiene que ver tanto con qué estoy haciendo mal como papá, sino hasta el momento, qué tan buen vínculo tengo con mi adolescente para que en el momento en el que esta persona se sienta arrinconada, mi adolescente, sea hombre o mujer, se sienta siendo chantajeada, acuda a mí. ¿Por qué? Porque yo cometí un error y mamá y papá voy a tener consecuencias al respecto, pero me van a apoyar en este proceso. Entonces, es importante muchísimo cómo la comunicación en estos espacios, cómo el que mi adolescente sienta la confianza de decirme esto, va a salvarles de muchas situaciones complejas. Tenemos también el sexting ahora está muy, muy en boga. El sexting puede estar empezando desde los 11 años, ahora papás y mamás, con lo que hemos vivido aquí en la consulta. Este peligro, ¿verdad? Este peligro de las redes surge de la necesidad de que la persona menor de edad sea aceptada y avalada por sus pares o por sus intereses sentimentales. Ok, el sexting es esta práctica que consiste en compartir imágenes de tipo sexual, personal o de otros por medio de teléfonos, internet en general. ¿Ok? El riesgo que tenemos principalmente es que las imágenes sean publicadas y viralizadas sin permiso. Con ello, nuestra intimidad queda expuesta a la mirada pública. ¿Ok? Es una práctica común en la juventud que da paso a otros peligros como el acoso o la pornografía infantil. Tenemos que ser muy abiertos y ya hablamos sobre sexualidad en sesiones anteriores. Con respecto al proceso que están llevando algunas veces los adolescentes de autoexploración y de autoconocimiento con respecto a su cuerpo, puede ser que tengan deseos de fotografiarse para conocerse. ¿Ok? La diferencia entre que yo me fotografee para conocerme y que yo exponga esas fotografías es donde sexy aparece. ¿Ok? El hecho de que hayan fotografías con contenido sexual o de mis partes íntimas en el celular de mi adolescente no garantiza que automáticamente ya está pasando por un proceso de sexting. Sin embargo, estamos hablando de que está en este momento explorando con respecto al conocimiento y exploración de su cuerpo. Entonces, ahí es donde tenemos que ver la diferencia. Claro, Esther, dígame. Bueno, buenas tardes. Una pregunta. Buenas tardes. Cuando ellos tienen sus benditas noviecitas, ¿verdad? En el caso mío que es un varón, Ajá. se empiezan a tomar esas foticos, ¿verdad? Que Ujú, por dicha nunca encontré como nada así, como 3X digo yo, pero sí 2X. ajá. 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 Y se las mandan entre ellos. Ujú, Entonces, yo le digo, yo le explico a él, el problema es que pasa, usted llega y se pelea con esta muchachita, ¿verdad? Y ella empieza a publicar sus fotos. ujú, ujú. Entonces la respuesta de él es no, porque para eso ahora las mando y los dejo que la pueda ver solamente una vez y no le permite darle un screenshot. Entonces ellos se las ingenian de una u otra manera Ujú. también. Sí. No, no, sí se las Y ingenian, eso ya, sí, eso sí, eso se las ingenian. Entonces, aquí el punto es que algunas veces tenemos que ver qué sucede con el sexting. El sexting y la exploración, como lo dice, muchas gracias, Esther, es en algún momento espacios en donde yo empiezo a compartir la parte de la exploración de mi orientación sexual con mis pares, inclusive en este momento con mi pareja.
Ahora hay muchos beneficios con respecto a que se puede hacer una captura de solo una vez y otras cosas, pero sabemos que siempre hay algunos vacíos en donde al final de cuentas se puede acceder a esas fotografías. Por ejemplo, en algunos momentos, si yo tengo mucha confianza en mi pareja, me fui al baño y dejé mi teléfono, pueden agarrar mi teléfono y se pasan las fotografías sin que yo me di cuenta, ¿verdad? Y eso puede suceder. Aquí el punto, como yo les digo, el sexting es un espacio que ahora el adolescente está utilizando muchísimo para expresión de su sexualidad, porque si bien es cierto, les cuesta un poco la interacción social, la parte de las redes sociales se convierte en un espacio en donde puedo expresarme tal vez de manera más abierta. Y sí, entonces yo siempre les digo, a pesar de que ahora tengamos, no se pueda hacer captura o a pesar de que ahora podamos solamente enseñárselo una vez, ya la imagen está. Inclusive, vean, recuerden como yo les digo, a cómo está esto ahora. Inclusive se manda la imagen y yo puedo tomarle una fotografía con otro celular o le puedo tomar otra fotografía con la webcam o le tomo otra fotografía con el celular de mi hermana. No sé. Entonces, aunque se haya abierto solo una vez, mientras esté abierto yo puedo darle una captura o puedo darle, yo sé que no se puede dar la captura dentro del mismo celular. Pero recordemos que yo puedo tomar una foto con otra tablet o puedo tomar la foto con otro celular y me la paso a mí misma. Entonces, ahí también tenemos ese portillo incómodo. ¿Qué es aquí importante? Empezar a trabajar y hablar con el adolescente cuál es el objetivo de estas imágenes, ¿ok? El principal objetivo es que tiene el adolescente es como conocerse y autoexplorarse. Yo siempre les pongo un ejemplo aquí con respecto a un adolescente que inclusive se tomó unas fotografías no para dárselo a nadie, pero lo hizo para conocer un poco cómo era su zona genital, ¿verdad? Lo que pasa es que sin pensarlo lo hizo, las fotografías las subió a la computadora institucional de su mamá. Fue un poco complicado a nivel, a nivel institucional porque su mamá estaba muy enojada con ella. Yo traté de hablarle y le fui muy sincera y le dije, ¿cuál era el objetivo? Me decía, bueno, es que tengo unos amigos en el colegio que hablan mucho sobre las distintas formas que tiene la vulva o la vagina, sobre qué les parece bonito, Andrea, qué les parece feo, sobre unas que están muy oscuras, unas que están muy claras, unas que están muy peludas, unas que no están peludas. Entonces, yo quería como tomar esta fotografía para ver tal vez qué me parecía a mí mi vulva, mi vagina. Entonces, estamos hablando de que no solamente es la parte erótica, sino también de la aceptación en redes, como yo les digo, de que la persona menor de edad necesita un proceso de aceptación personal. Entonces, yo tengo que fotografiarme para ver qué tan aceptable, de acuerdo con lo que estas otras personas dicen, sea yo. Y ahí es donde viene la construcción y la importancia de cómo nosotros como papás fomentamos el desarrollo de una autoestima positiva en nuestro adolescente. ¿Ok? De cómo no solo damos muy duro diciendo que todo lo que están haciendo está mal, sino también empezando a construir en esta persona un vínculo con su propio cuerpo en el que la parte del desarrollo de su autoconocimiento sea muy personal. Porque el punto de tomarse la fotografía no es algo tan tabú ni algo tan negativo, es una autoexploración que en algún momento todas las personas hemos llegado a hacer. Pero el punto es hacia quién lo voy dirigido y cuáles son las implicaciones que tiene el sexting cuando la fotografía se da a enviar en cualquier otro espacio. Eso es lo importante con el adolescente. Ok. Esta me gusta muchísimo trabajarla y es la parte de ciberadicción o la conducta adictiva al Internet, que muchos chicos están presentándola actualmente. La ciberadicción es este patrón de comportamiento caracterizado por la pérdida del control sobre el uso del Internet que tienen nuestros adolescentes. Conduce a que el adolescente se aísle, a que tenga descuido de sus relaciones sociales, de las actividades académicas que siempre tenía, de las actividades recreativas, de su propia salud y su higiene personal. Eso que nos dimos cuenta que mi chico o mi chica pasaron todo el fin de semana pegados al play o pegados a juegos en la computadora, no nos dimos cuenta si comieron, no sé si se bañaron, ni siquiera sé si han podido ir a orinar o a defecar. Entonces, esta es una conducta de patrón característico porque se pierde el control. Vimos ya en las sesiones pasadas cuando tuvimos a la compañera Jacqueline del IAFA con respecto a lo que es una conducta adictiva, ¿verdad? Con respecto a lo que es una adicción. Entonces, la ciberadicción es en este momento uno de los principales problemas que tenemos con los adolescentes, ¿ok? Se incluye a videojuegos, como les dije. Las conductas de juego activan sistemas de recompensa similares a los de una droga, como les dije, y producen síntomas conductuales comparables a los de productos de sustancias psicoactivas. ¿Qué sucede? Por ejemplo, como lo vimos con Jacqueline.
Si a mí me retiran de un solo la sustancia psicoactiva, yo me voy a poner ansiosa, ansioso, me voy a poner frustrado, voy a golpear, gritar, patalear, no voy a poder dormir. Y eso sucede cuando le quitamos la tecnología a nuestros hijos en algunos casos. Cero celular, cero tablet y empezamos con crisis conductuales. Entonces, ¿por qué? Porque lo que sucede en la cabecita del adolescente o la recompensa que se tiene, el placer que se tiene o la liberación de hormonas a nivel intelectual es similar al de una sustancia psicoactiva. Y si lo retiramos de inmediato, así es como se va a comportar. Por esa razón, es importante que vayamos viendo algunas conductas con respecto a ciberseguridad que ahorita vamos a hablar. Para mí, este es de los principales. Estos anteriores son muy complicados. El sexting, el grooming, la pornografía infantil y el ciberbullying son algunos de los que están expuestos. Pero yo no podría, perdón la expresión, estar expuesto a todos estos anteriores si yo no tengo un proceso en el que tenga un control más establecido de la tecnología o del acceso a la tecnología. Entonces es importante que tomemos en cuenta esto. ¿Qué tanto tiempo mi adolescente está expuesto a tecnología de cualquier sentido? No podemos excluirlos al 100%, pero sí tenemos que aprender a regular el uso de esta tecnología y del tiempo en pantallas. ¿Cuáles son indicadores de ciberadicción? Como ya se los dije, el tiempo de uso ha ido en aumento. Resulta que jugaba juegos en línea de 7 a 8, ahora juega de 7 a 10. Ya no juega de 7 a 10, ahora yo no me doy cuenta en qué momento deja de jugar porque me acosté a dormir. Y ahora resulta que no es solo de 7 a no sé, sino que ahora es suelta, llega del colegio y está pegado en la computadora o está pegado en el celular. Ok. El rendimiento académico, porque el tiempo en pantalla aumenta, disminuye notablemente, porque dedico demasiado tiempo a estar conectado, a estar en línea. Manifiesto gran irritabilidad cuando alguien me interrumpe. Por ejemplo, estamos viendo un TikTok o estoy en... Fulano, venía a comer. ¿Qué pasó? O sea, con solamente la manera en la que el adolescente contesta, yo digo, hoy tenemos que tener señales de alarma, ¿ok? Me irrito cuando alguien me interrumpe. Me veo ansiosa o nerviosa, deprimida, aburrido o todo lo demás cuando no estoy conectado a internet. Cuando resulta que el teléfono no está, empiezo a tener consultas nerviosas, ansiosas, me empiezo a comportar mal y empiezo a hacer cosas. Hay una ciberadicción. Resulta que no hay manera de que se quede quedito, quedito. Y cuando lo veo, abrió el refri 3, 4, 5 veces y se sirvió 4 o 5 vasos de fresco y empezó. Entonces, son conductas propias de ciberadicción. ¿Por qué? Porque cuando no estoy conectado, no controlo. Esta persona empieza a aislarse cada vez más, dejo de reunirme con amigos para estar frente a la pantalla. No, es que nos vamos a ver y vamos a jugar en línea. No, es que ya esta gente no me lleva bien y me peleé con fulano, estoy tal y tal. Ok, empiezo a aislarme a nivel de interacción física. Me quedo hasta tarde navegando, chateando, entre otros. Y estoy pendiente en cada momento de los mensajes. Miro de forma ofensiva el doble check de WhatsApp. O estoy constantemente en línea en Instagram y en todo lo demás. Estos son solo algunos indicadores de ciberadicción que puede tener mi adolescente. Y recordemos que esto no necesariamente podemos hablarlo con nuestro adolescente. Tenemos que hacernos un poquito de introspección nosotras y nosotros. ¿Cómo estamos desarrollando estos procesos nosotros con el uso de la tecnología? Nosotros como papás y mamás. Entonces, tenemos algunos tips breves con respecto a aprender sobre ciberseguridad. Entonces, uno de los principales tips importantes es que debemos, como papás, bajar el tiempo de uso de redes sociales y de objetos tecnológicos al mínimo. ¿Qué recomiendan los expertos? 1 o 2 horas por día. ¿Ok? Pero también tenemos que ser modelos de un adecuado uso de las herramientas que proporciona Internet. Yo no puedo decirle a mi adolescente que 1 o 2 horas y que baje o que tenga al mínimo el uso de la tecnología si yo no lo estoy aplicando. Entonces, tenemos que ser consecuentes, como lo vimos para el desarrollo de límites hace algunas sesiones pasadas. Yo tengo que ser consecuentes con los límites que estoy poniéndole a mi hijo o a mi hija. Nadie va a usar durante la cena el celular. Ese es un límite. Pero resulta que yo le prohíbo a mis hijos adolescentes, pero yo tengo que estar conectado porque me va a llamar el jefe y porque estoy hablando con mi mamá entonces, ¿qué pasó? Yo no soy consecuente, yo no soy este modelo para mi adolescente. ¿Y por qué usted sí y yo no? Y ahí es donde empezamos con los broncas, ¿verdad? Porque yo soy su mamá o porque yo soy adulto. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan las situaciones y los problemas. Y obviamente ellos tienen dudas al respecto.
Tenemos que definir como grupo familiar espacios libres de aparatos electrónicos. Y cuando hablo de aparatos electrónicos, no solo son tablets, no solo es celular, no solo es computadora, es inclusive hasta el televisor, hasta la televisión. Muchas familias costarricenses, muchas familias en general acostumbran sentarse a cenar, a desayunar en algunos espacios que es como donde podemos estar con nuestros hijos y somos personas que elaboramos viendo las noticias, que para mí eso es atroz, pero cada uno tiene sus decisiones. O viendo una película o viendo alguna serie. Al final de cuentas, recordemos que ese espacio realmente es compartir con la familia. Realmente, ok, le quité el celular a mi hijo, a mi hija y va a sentarse a cenar con nosotros sin celular, pero tenemos encendida la televisión. Entonces, al final de cuentas, otra vez pasé hacia un lado la vista de esta persona. Inclusive yo mismo o yo misma a veces ni siquiera me doy cuenta qué es lo que estamos comiendo, porque estamos ocupados en otras cosas. Tenemos que educar en mecanismos de autorregulación, ayudando a equilibrar con nuestro adolescente actividades en línea y las actividades fuera de línea o online, offline. Es importante que estimulemos en los adolescentes actividades que no involucren pantallas y que fomenten la comunicación directa, sin mediatizadores electrónicos. Yo se los digo que inclusive en algún momento, como yo les había contado, yo tengo dos, una de 20 años y uno de 11. Y en algunos momentos, tal vez uno cansado y mi hija está en el cuarto y le voy a mandar un mensaje. Ya casi, ta, ta, ta. No, no, me levanto y hablo con ella, porque uno a veces dice, puchica, es que estoy cansado, es que, o estoy abajo y mi hija está arriba. Ay. ¿Y qué sucede? Bueno, tenemos que estimular que haya una comunicación más directa sin que mediaticen los electrónicos, ¿verdad? Tenemos que levantarnos o decirle, mira, fulana o futsutano, vení, o, ¿verdad? Tenemos que empezar a ver, a veces yo digo, bueno, es que está ahí en el cuarto, voy a mandarle un mensaje, venía a cenar o vení tal cosa, no, tenemos que empezar a soltar esto, que es muy, muy, muy importante. Y que el adolescente aprenda a tener estos mecanismos de autorregulación cuando esté fuera de línea. Dentro de las personas que en algún momento han recibido atención conmigo, yo siempre les pregunto, ¿qué espacios tenés para emplear tu tiempo libre? Me gusta jugar en la computadora. Eso no es un espacio para tiempo libre. Siempre les pregunto, ¿qué estás haciendo en tu tiempo libre fuera de la tecnología? Entonces, algunas veces es, no estoy haciendo nada. Algunas veces es, hacía tal cosa y dejé de hacerla. Entonces, tenemos que fomentar mucho estas actividades offline, estimular actividades que involucren otra cosa que no sea pantallas. Otra cosa, salir, practicar alguna actividad física, algún deporte, salir a caminar, andar en patines, correr. ¿Por qué? Tenemos que empezar a saber que cuando mi hijo o mi hija se puede estar, que lo vamos a ver la próxima sesión con el compañero de psicología, ansioso o ansiosa, tenemos que canalizar esa conducta. Algunas veces yo siempre se los digo, y cuando trabajamos en algunos espacios, la parte de lesiones, tenemos que canalizar cuando yo deseo lesionarme, se los decimos al adolescente, canalizarlo en una actividad que no sea lesiva para mí mismo. Entonces, ¿qué hago? Canalizo esta frustración, este estrés o este deseo de hacerme daño a algo. Qué es ese algo? No es tecnología, siempre es una actividad ocupacional. Es la actividad ocupacional para el adolescente es muy importante para todos los grupos, desde pequeños, grandes, inclusive para nosotros. Algunas veces yo siempre les pregunto eso, mamás y papás, ¿qué están haciendo ustedes por ustedes? Y siempre les digo, a veces nos enfocamos mucho en el adolescente, pero les digo, ¿qué están haciendo ustedes? Después de estar en casa o trabajar, ¿hacen algo para ustedes? Tengo un espacio en el que yo vaya a desarrollar actividad física, tengo algún espacio en el que yo haga algo solo para mí. Tenemos que empezar a ver cuál es este ejemplo y cuál es este modelo que yo le estoy dando a mi adolescente, que es muy, muy importante. Cuando yo hablo con el adolescente sobre el uso de Internet, mostrándole que yo confío en sus criterios y que sé que no es ingenuo, ¿verdad? Que tengo interés en lo que hago y respeto su conocimiento sobre la tecnología, hace que se sientan mejor, ¿ok? No hay que olvidar los puntos fundamentales en una relación, que son el diálogo y la negociación, como lo vimos la vez pasada, evitando acceder con una actitud desconfiada o controladora para llegar al acuerdo sobre el uso. Entonces, es importante que yo diga, sí, yo confío en vos, yo sé cómo están todas las cosas. Hablábamos en una sesión hace unos años con unas compañeras de psicología, cómo hay ciertos espacios en donde decían, no, mi hijo, mi hija no tienen acceso a las redes sociales, yo no se los permito. Resulta que hay una aplicación que permite que yo pueda poner, no sé.
diccionario y cuando yo entro a diccionario están todas mis redes sociales activas. Pero cuando papá y mamá revisan, se ve solamente diccionario, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a hacer, el punto aquí es no entrar como generales, ¿me entienden? Como vamos a hacer inspección o como si estuviéramos en la milicia, pero sí que él sepa, como nosotros lo hemos trabajado con otras personas, que hay una diferencia entre los derechos y los privilegios, muy grande. Yo tengo derecho a comunicarme con otras personas, pero el celular es un privilegio que yo me gano todos los días con mis conductas, ¿ok? Yo tengo derecho a ir al colegio, perfecto, pero es un privilegio si papá o mamá me permiten ir al colegio con el celular o se me permite utilizar la tablet para ir al colegio. Y estas cosas, tenemos que empezar a tomar en cuenta eso, porque recordemos que los adolescentes son muy, muy, muy vivos y muy inteligentes. Ok, tenemos que trabajar en la comprensión de las consecuencias de lo que se hace y lo que se dice o en la web. Es importante que ellos aprendan. No es nada más decir, vea las tonteras que usted va a hacer y cuidado se jala una torta. No, trabajar en que el adolescente comprenda. Vean cómo hablamos de las características de cómo puedo interactuar yo a nivel de una persona para hablar de sexualidad. Es lo mismo para ciberseguridad. Puedo poner ejemplos de otras personas para que el adolescente entienda. Tengo que introducirme en el uso de Internet en general y en todas las redes sociales en particular. Conocimos la jerga que se utiliza en ellas como requisito para una parentalidad moderna. Yo no puedo alegar desconocimiento de redes sociales, no puedo alegar desconocimiento de que no me gusta, no puedo alegar de que no sé cómo se usa, no puedo alegar de que no sé, de que no quiero y que como no sé y no quiero lo voy a dejar de lado porque el adolescente va más adelantado que nosotros siempre. Entonces, tengo que instruirme y buscar apoyo de cualquier persona para estar instruido o instruida en todas las redes sociales, en particular las que veo o logro identificar que mi adolescente tiene más internet. ¿Verdad? Que mi adolescente tiene muchísimo más interés, muchísimo más. Entonces, por ejemplo, ahora está muy famoso el famoso TikTok. ¿Qué conozco de TikTok? ¿Cómo funciona TikTok? ¿Quiénes tienen acceso a TikTok? ¿Cómo interactúa el algoritmo? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué videos se pueden ver? Entonces yo tengo que conocer, yo no puedo decir, esa muchacha tiene algo ahí que yo no sé, no me gusta, entonces yo se lo tengo prohibido. Sí, perfecto. Tengo que conocer qué es eso, tengo que saber, porque si me dicen, es que eso del TikTok, no, no, eso del TikTok no, yo tengo que saber qué es el TikTok. Inclusive en algún momento yo puedo descargarlo en mi celular y observarlo para conocerlo. Tengo que estar al mismo nivel de mi adolescente, eso es muy importante, ¿ok? Es importante recibir las cuentas de los celulares de mis hijos con el objetivo de tener información para el uso, ¿verdad? Es importantísimo algunos para que no nos lleguen unas cuentas larguísimas, pues tienen los que se llaman los famosos celulares, para que de recarga. Pero sí es importante que tomemos un poquito para darnos cuenta de cuál es el historial de cómo está trabajando la información. Tenemos que crear una lista de reglas, ¿verdad? Perdón, sitios a los que puede acceder, tiempo de uso, horarios y contenidos. Los celulares en la noche se deben cargar fuera de la habitación. Yo siempre les digo eso, yo creo que ya se los dije en otra sesión y se los digo también a los papás en la consulta. Yo le dejo el celular en la noche para el despertador. Aquí, los que son de Tibás conocen que por el parque donde está la quesera hay un chino. En ese chino venden relojes despertadores que funcionan con baterías AA. Ese va a ser el despertador que mi adolescente va a utilizar a partir de ahora. Puedo ponerle el relojcito, ¡cluc! Y lo dejamos ahí para que suene. Entonces, algunas veces yo digo, tengo que cargar el celular en la mesita de noche. Inclusive yo misma lo puedo hacer como papá y como mamá. Uy, voy a tener el celular cerca porque si se me va la luz o porque si, ¿verdad? Entonces también mi conducta y el modelaje que yo hago con mis adolescentes con respecto al uso de la tecnología durante la noche es lo que puede generar que ellos tengan esa conducta. Los celulares se cargan fuera de la habitación, inclusive pueden cargarse en un espacio en donde yo tenga el control y no el adolescente, porque es muy sencillo decir que lo vamos a cargar en la sala, en la noche yo me dormí muy cansado y el adolescente accedió. En la noche lo agarró, en la mañana se levantó y lo volvió a dejar. Entonces, siempre se cargan fuera de la habitación y bajo mi supervisión. Tenemos como regla general, yo siempre lo digo, una vez un papá me preguntó, Andrea, pero es totalmente obligatorio. Para mí es lo más recomendable, ¿ok? Tenemos que ubicar los computadores en lugares comunes, salas de estar.
¿ok? Yo no podría decir que voy a ubicar un computador en el cuarto de mi hijo, estas computadoras fijas que hay. La laptop, obviamente sabemos que la laptop puede andar por todo lado, pero cuando mi hijo o mi hija va a utilizar la laptop, lo tiene que utilizar en un lugar común, en el comedor o en la sala. No lo vamos a hacer en el cuarto. ¿Ok? Entonces, tenemos que ubicar las computadoras fijas en lugares donde yo tenga posibilidad de ver qué es lo que mi hijo está haciendo. Esto es muy, muy importante. Instalar herramientas de filtros de contenido, programas diseñados para controlar qué contenidos y todo lo demás. Actualizarlos periódicamente. Esto algunas veces yo digo, ¿cómo accedo? Bueno, necesitamos una persona que tenga especialización en eso, en ciberseguridad, para decir cuáles son las cosas. Sé que hay digamos, hay unas aplicaciones ahora en el que inclusive se le quita el internet y todo lo demás, pero el punto aquí, papás y mamás, es que esas aplicaciones, bueno, el teléfono se me apaga solo y cuando yo me di cuenta se me apagó, sí, lo que pasa es que esto no le enseña al adolescente a autorregularse. Me enseña a mí, porque resulta que si en algún momento se me olvidó, el celular quedó ahí y todo lo demás. Tenemos que aprender que hay un límite en casa y que se tiene que cumplir. Y está bien que tengamos el control parental, está maravilloso, pero tenemos que ir más allá de solamente cortarle la información e ir más allá, que el adolescente también empiece la relación de autogestión. Controlar el historial de las páginas que he utilizado, ¿verdad? Si se ha vaciado el archivo, probablemente es por algo. Si resulta que de un pronto a otro vi a mi hijo o a mi hija constantemente en la computadora, pero luego veo que en el historial no hay algo, tenemos que dudar siempre, ¿ok? Tenemos que asegurarnos de que no haya contactos desconocidos en el mail o en la mensajería instantánea. Tenemos que tener eso. Esto algunas veces a los papás no les gusta porque también nos perjudica a nosotros. Desconectar el wifi en la noche. Una mamá, Andrea, yo no puedo porque es que el internet mío es muy inestable y entonces resulta que el internet se desconfigura si yo lo desconecto en la noche. Pues bueno, vamos a tener que cambiar de cable o de internet porque no puede ser que con que que yo lo quite en la noche se vaya a desconfigurar. Y algunas veces puede ser que es para mi propio beneficio. Yo sé que a veces necesitamos espacio. Si nos gusta ver el celular tal vez antes de dormir como papás, pero si estamos haciendo normas generales para controlar y para trabajar ciberseguridad, también tenemos que dar el ejemplo por un buen tiempo con nuestros hijos. También, este es muy importante. Tengo que averiguar si en el colegio existe supervisión y programas de filtro en Internet. Hay muchos chicos o chicas que no tienen acceso al Internet o al Wi-Fi en casa, pero entonces se esperan a poder llegar al colegio, se conectan a la red del colegio y empiezan a acceder. Entonces, yo tengo que averiguarme si existe esa supervisión o si existe programas de filtro de Internet en el centro educativo. Hasta en el famoso Starbucks, porque recordemos que ahora hay hotspots que se llaman o que son puntos donde yo puedo acceder a Internet fuera en el mall, en el Starbucks, en otros lugares, acceso libre o lea tal código. Entonces es importante que empecemos a darnos cuenta de esto. Explicar a los hijos que la información contenida en celulares, computadoras y otros dispositivos puede ser siempre vista y mal usada. Si son robados o perdidos, es importante transmitirles que es mejor no aguardar imágenes o información comprometedora en un celular. Puede ser, como decía doña Esther, que lo hayan borrado o que sea, pero siempre se logra tener acceso. Estas personas que logran hackear tienen posibilidad inclusive de que aunque las imágenes estén borradas, todo queda a nivel de lo que es la famosa nube o lo que son estos dispositivos a nivel de este tipo. Entonces, si un adolescente tiene acceso a una página que no es aceptable, que no es positivo, que tiene alto contenido sexual, es importante que como papás no reaccionemos de forma exagerada. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cochino! ¿Qué es lo que usted está viendo? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Estoy decepcionado de vos. No, tenemos que empezar a preguntar, ¿por qué accediste a esta página? ¿De qué manera lo hiciste? Y recordemos todo lo que hemos visto en las sesiones pasadas. No tengo que reaccionar de forma exagerada porque mi adolescente se va a cerrar. Tengo que educar con respecto a riesgos asociados al uso de las redes sociales y todo lo demás. Ser consistentes con las consecuencias del mal uso. Ser consistentes. Recuerden lo que les dije. Puede ser que les digo, bueno, vamos a retirarle el celular. Por eso recordemos que el establecimiento de límites tiene que ser muy claro. El establecimiento de una consecuencia tiene que ser extendida. Vamos a dejar que el celular no lo va a utilizar por una semana. Resulta que a los 2 días me siento cansada y quiero que me deje un poquito tranquila y le devuelvo el celular. Yo tengo que ser consistente con las consecuencias, ¿verdad? Y del mal uso de las redes sociales. Tengo que darme cuenta de qué cosas van a suceder. Tengo que estar alerta a cualquier variación significativa en el comportamiento de mi hijo, físico, cognitivo, emocional y social, específicamente, porque puede haber una situación de
ciberadicción. Tenemos que tomar muchísimo. Estos son solamente algunos de los tips, papás y mamás. Dudas, consultas, sugerencias, comentarios, o todo clarísimo, Todo claro. todo claro. Excelente. ¿Qué conocían ustedes sobre ciberseguridad o qué conocían con respecto a estas cosas? ¿Cómo lo hemos aplicado en casa? ¿O qué hemos aplicado y qué no? Yo lo que he aplicado, bueno, lo que creía que me servía era el Family Link. Ya Ajá, vi que no es como tan efectivo, ajá, porque yo me fijaba que red social la había usado o algo así, y lo que usaba, porque yo le había quitado el Instagram y el Facebook por una situación que le había pasado, entonces, me doy cuenta que dura 3 horas en Chrome, y que ujú, era, y que se abrió la cuenta en Google Chrome. Yo no, exacto, todo mal, le bloqueo Chrome, me doy cuenta que usaba otra y, ay, no, no había manera. Y ahora, pues ya ujú, tiene como un mes sin teléfono. ok, ok, Y lo que estaba haciendo es turnándome, digamos, lo dejo 10 minutos al día, ujú, mientras está con tanto tiempo sin teléfono, digamos, ahorita lo ujú. uso un ratito, reviso algo y listo. Pero yo creo que es como lo único que puedo decir que hasta el momento está siendo controlado. Excelente, excelente. No, ahí vamos poquito a poco. Me parece que, digamos, el punto aquí que me parece muy importante es que no tanto es, digamos, todo lo que es el Family Link y todo es importante y es positivo, pero también que aprendamos que a pesar de que yo pueda estar viendo el historial y bloqueando y desbloqueando, también tenemos que empezar a enseñarle a nuestros adolescentes que hay que reducir la mayor cantidad de tiempo en tecnología, hay que reducir la mayor cantidad de tiempo. Porque puede ser que yo diga, yo tengo controlado qué páginas usa, cuánto tiempo las usa, pero el punto es que tenemos que aprender a que el adolescente tenga menos cantidad de horas frente a cualquier pantalla, a cualquiera que sea. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque mientras más expuesto estoy a pantallas, más expuesto estoy a todos los riesgos que pueden haber en general dentro de lo que es la parte cibernética, redes sociales y demás. A mí me gusta muchísimo que trabajemos con papás y mamás. Ahora muchos papás y mamás somos igual de tecnológicos que nuestros hijos e hijas, pero a mí sí me interesa mucho que si yo no tengo tanto acceso a la tecnología o no tengo tanto interés, tengo que empezar a ponerle más ojo a eso. Algunas veces me da como temor o porque a mí no me interesa o porque es que yo no tengo redes sociales o yo no manejo eso, no sé qué es, no me gusta ni me interesa. Sí, pero mis hijos sí saben qué es, a mis hijos sí les gusta, a mis hijos les interesa. Entonces, eso quiere decir que yo tengo que interesarme por eso. 100% interesada y tengo que estar. ¿Por qué? Porque no necesariamente es que me voy a abrir una cuenta y voy a hacer TikToks todo el día, pero sí conozco cómo funciona. Y sí voy a partir de ahí a poder integrar. No sé cómo se hacen las cosas en Instagram y esto y el otro, pero sí conozco en dónde se está desarrollando mi adolescente, qué cosas está, qué posibilidades tiene de ingresar y cómo lo va a hacer. Entonces es importante que tomemos en cuenta eso, más que todo por la seguridad. Yo siempre les recomiendo, si es necesario, el desconectar el Wi-Fi es importantísimo. Lo podemos hacer en la noche. Sí, a veces puede ser perjudicial también para nosotros que queremos ver una película o que queremos ver algo en la televisión. Pero si estamos teniendo conductas de ciberadicción, pues tenemos que empezar con cosas bastante drásticas hasta que poquito a poco vayamos logrando dar con que el adolescente pueda establecerse en ese espacio que se le está dando. ¿Alguna otra duda, consulta o algo más que quisieran agregar? Todo clarísimo. No, todo súper claro, Andrea. Muchísimas gracias, de verdad. Con mucho gusto. Bueno, nos veríamos la próxima semana, martes igual, 1:30 de la tarde. Ya estaríamos en el mes de diciembre, qué rápido. Ya estaríamos 3 de diciembre. El próximo martes tenemos al compañero Esteban Jiménez. Él es el psicólogo clínico de la unidad de aquí de Copesaí. Y vamos a trabajar un poquito el tema de lo que es ansiedad y todo lo demás. Don Mario levantó la manita, ¿sí? Sí, gracias Andrea. Muy buena charla, muchísimas gracias. Yo quería decirte que si podías pasar el link por el chat que tienes ahí para la convocatoria, Claro, porque claro. tengo que pedírselo a mi esposa. Ujú, ujú. Entonces tal vez alguna otra persona se queda fuera por no tener el link en El el chat. link. Ah, bueno, en Sí. el link está en la descripción del chat. Usted Ah, se siempre es el incluye, mismo. siempre es el mismo, sí, señor.
Ah, bueno, Siempre es el yo mismo. se lo pido más fácil a Diana, entonces. Sí, ahí en la descripción del grupo yo siempre lo pongo porque es un link que se da durante las 8 sesiones. Entonces siempre lo pongo en la descripción del grupo para que ustedes tengan más fácil porque a veces uno está recordando o devolviéndose, pues es más complicado. Entonces yo siempre lo pongo en la descripción podemos acceder y entramos de una vez a todos los links. Nos vemos el jueves a las 8 si Dios quiere. El martes, don Mario, el martes. No, tenemos cita contigo, Ah, el jueves, este jueves nos vemos. si Excelente, Dios quiere. perfecto. Entonces ahí nos vemos el jueves. Excelente. Muchísimas gracias. Con Feliz mucho. tarde. Gracias Hasta igualmente. luego. Nos vemos entonces el próximo martes, si Dios lo permite, que me les vaya muy bien, que tengan linda tarde. Hasta luego. Doña Andrea, ¿puedo 2 segunditos Gracias. con usted al final? Claro, claro, por supuesto. Hasta luego. Feliz tarde. Hasta luego. Mm, Listo, doña Esther. Ya, disculpe, más bien, muchas gracias. Yo No se quería hacerle una preocupe. pregunta. Claro. Este miércoles, que era la cita que Aarón no puede ir por el tema de examen, ¿verdad? Mañana.